Volvamos otra vez a los visigodos, a los vándalos, a los ostrogodos y a los gerulos. No sabemos nada de ellos porque fueron exterminados por orden ¿de qué? Del papado. La última nación de las tres que fue exterminada fue el 10 de febrero del 538 y fueron los ostrogodos. Desde el año 538, anote ese nombre, 538, ese año, el papado toma el control absoluto de toda Europa y domina todo el mundo. Y aparece el signo profético, que es el nombre escrito que lleva el sumo pontífice en la tiara, Vicarius Filis Dei, que en la gematría latina, que es el número de hombre. ¿Por qué dice la palabra? Si ustedes conocen y saben cuál es el número de hombre o el lenguaje del hombre, van a poder saber cuál es el número de la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, si ustedes conocen el número de hombre, van a saber cuál es el lenguaje de la bestia, porque las letras latinas, a diferencia del hebreo, es una lengua caída. El lenguaje latino es el lenguaje del imperio, es el lenguaje de la bestia, de Roma, es el lenguaje de la cuarta bestia. Y el lenguaje latino, cada palabra tiene un número, cada letra tiene un número. Entonces, si nosotros conocemos el lenguaje latino, que es el número de hombre, y conocemos el significado de cada letra, vamos a descubrir el significado del 666. Hermano Henry, véngase, hágase para acá, por favor. Vamos a conocer el significado del 666, 666. ¿Cuál es el lenguaje que no es de hombre? El hebreo. Muéstreme en la Biblia el lenguaje que no sea de hombre. El hebreo. El hebreo viene del cielo, es el lenguaje del Eterno. Dice la palabra, y dijo Elohim. Él no habló español, él no habló chino, él no habló inglés. ¿Cuál era el lenguaje de Adán? El hebreo. Y probablemente este hebreo que hablamos no, más antiguo, más puro. Y ese es el lenguaje que vamos a hablar en el milenio, el hebreo. Porque es el lenguaje del Mashiach. Sofonías 3:19 creo que es. 2:9 dice, y en aquellos días yo le daré a los pueblos el lenguaje puro. El lenguaje puro. ¿Cuál es el lenguaje puro? El hebreo, lo que hemos conocido como Lachón Jacudés. Ok, ese era el lenguaje de Adán. Después vinieron otros lenguajes que son familia del hebreo, otros lenguajes semitas como el arameo, el hebreo cursivo, el paliebreo, qué sé yo. Vinieron otros lenguajes. Después de la caída antes de la caída de la Torre de Babel, dice que los hombres hablaban un solo lenguaje. Pero cuando vino Babilonia, el lenguaje fue cambiado, hubo una confusión de lenguas. Y entonces aparecieron las 70 lenguas que traerían los millones de dialectos que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, de ahí, desde la Torre de Babel, desde Babilonia, empezó a salir el idioma del hombre. El idioma del hombre, ¿cuál es? El inglés, el latín, el chino, el japonés. Pero el lenguaje de Elohim es el hebreo. Y aquí Juan nos está diciendo, ¿quieren saber el número de la bestia? Tienen que ir al lenguaje de hombre. O sea, en el hebreo no lo van a conocer. En el hebreo vamos a conocer el nombre del Eterno, el nombre de Yeshua. Mire qué diferencia. Cuando conocemos el hebreo, vamos a descubrir el nombre verdadero del Padre, el nombre verdadero del Hijo, el nombre verdadero, las cosas verdaderas, puras. Y cuando vamos al latín, vamos a conocer el verdadero nombre de la bestia. ¿Me está comprendiendo? Mire qué diferencia. Que hay antónimos y sinónimos ahí.
Entonces dice Juan, váyanse al lenguaje humano. Tienen que buscar un lenguaje humano para saber cuál es el número de la bestia. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el lenguaje que habló la cuarta bestia, que fue el Imperio Romano? El latín. Y después el latín se siguió hablando hasta nuestros días. Es el lenguaje que usa Roma en toda su doctrina, en toda su teología, en todos sus ritos, en todas sus homilías. El latín es el idioma de todos los papas. El idioma básico de todo papa es el latín. Ya cuando él se para en la Capilla Sistina a saludar a los feligreses que vienen a Roma, pues tiene que hablarles en diferentes idiomas. Pero básico, todo papa necesita hablar latín porque es el idioma del Imperio Romano. Y acuérdense que el cuerno pequeño tiene que salir del Imperio Romano y lleva el mismo lenguaje de la bestia y tiene los nombres de blasfemia. ¿Por qué el lenguaje de blasfemia? Porque el latín es el idioma, es uno de los idiomas que viene de la lengua griega y es uno de los idiomas que está plagado de demonios. Eso es el lenguaje mitológico, es un lenguaje mitológico. Y un día esto vamos a hablar de los nombres de blasfemia. El latín es el lenguaje de los intelectuales, entre comillas, y resulta que es el lenguaje más pagano, más diabólico que hay, porque en cada una de sus etimologías está plagado de dioses y de mitología griega, greco-romana. Por ejemplo, amor, cuando yo te digo, yo te amo, amor, ¿quién es? Un demonio. ¿Quién es el demonio amor? Cupido. Cuando yo digo, mi alma exalta al Señor, alma que es Psiquis, otro demonio de la mitología. Psiquis. Cuando yo digo gracia, también es otro demonio griego. Una de las hijas de Zeus, las tres carites. Entonces, cuando nosotros decimos fe, pistis, otro demonio griego, fe. Entonces no podríamos hablar absolutamente nada, tendría que ser en hebreo. Pero ¿por qué dice Juan, vayan al lenguaje del hombre? Porque es el lenguaje caído y ahí si ustedes estudian ese lenguaje, ustedes por la numeración que tiene cada letra en el latín, ustedes van a conocer quién es la bestia. Van a conocer detrás de ese número quién es la bestia. Amén. Entonces vamos a ver quién es la bestia. Aparece el signo de la bestia, 666, lo que se llama Vicario Filis Dei, que en la gematría latina, que es el número de hombre, es 666. ¿Quién es el Vicario Filis Dei? Vicario, hijo de quién? De Dios. Detrás de ese nombre está el 666. Vamos a traer un tablero y vamos entonces a colocar, vamos a tomar las letras latinas, el lenguaje de hombre, el lenguaje del imperio, el lenguaje del cuerno pequeño, el lenguaje de la ramera. Vamos a tomar el lenguaje y vamos entonces a usar cada valor numérico de cada letra. El latín tiene un valor numérico. Acuérdense que de ahí vienen los números romanos. Los números romanos son letras. ¿Aló? Los números romanos no son números, son letras. Por eso dice Juan, si ustedes van al número de hombre, van a conocer el nombre de la bestia. Entonces vamos a mirar. Por primera vez aparece en el siglo IV la palabra Vicarius Filis Dei. Diga conmigo, el cuerno pequeño. Ahora vamos a mirar por qué es el cuerno pequeño. Porque la B representa 5, la I representa 1, la C representa 100, la A representa 0.
la R representa 0, la I representa 1, la B representa 5, la S representa 0, la F en el latín también es 0, la I 1, la L 50, la I 1, la I 1, la D 500, la E 0 y la I 1. Cuando sumamos todos estos números que hay en cada letra de Vicario Phillips Day, nos da 666, que es un nombre de blasfemia. ¿Aló? ¿Por qué es un nombre de blasfemia? Porque él no es el representante de Elohim en la tierra. Él es un usurpador. El único puente, el único papa, el único mediador entre Elohim, entre Dios y los hombres, no se llama Francisco ni Ratzinger. Esos son impostores. El verdadero mediador o puente entre Dios y los hombres se llama Yeshua. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Gracias, hermanos, muy amables. Entonces, quedó claro. Vicario Phillips Day, ¿quién es? 666. Y aquí viene un nuevo episodio. Entonces, ya identificamos al cuerno pequeño. ¿Qué es el cuerno pequeño? El papado como tal. El papado como tal es el cuerno pequeño. Móntese quien se monte ahí. En el momento en que se monta, ya está representando al sistema del 666. Ahora, este sistema, según la profecía de Daniel, no puede estar en América, no puede estar en la China. Tiene que estar exactamente donde el Imperio Romano nació, porque es un cuerno que le sale a la cuarta bestia y se va haciendo grande. Ya lo tenemos identificado. Este imperio nace en la bota itálica, en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Ahí nace exactamente en el lugar donde existieron los emperadores, en lo que se llamó Roma imperial. Ahora viene Roma papal. ¿Por qué se le llama la iglesia romana? Porque nace en Roma. Porque no tiene nada que ver con Jerusalén, no tiene nada que ver con los apóstoles, no tiene nada que ver con Yeshua. Es una religión y un sistema diabólico, idolátrico, que nace dentro del Imperio Romano y no en Jerusalén, que está muy distante de ese lugar geográficamente. La verdadera iglesia apostólica no nace en la bota itálica. La verdadera iglesia apostólica nace en Jerusalén. Ahí es donde ellos reciben el poder del Espíritu Santo, y ahí era donde los apóstoles gobernaban la iglesia. Pero Roma nos desorientó. El cuerno pequeño nos desubicó geográficamente y cartográficamente para hacernos creer que la verdadera doctrina nació en Roma, y hasta el día de hoy las personas están engañadas. Es un sistema engañoso. Es un sistema engañoso. ¿Cuántos alaban el nombre del bendito sea? Amén. Entonces vamos a desglosar. Vamos a mirar las características que tiene este poder que nace después de la caída del Imperio Romano. Primer característica: tumba a 3 naciones: Herulo, vándalos, ostrogodos. ¿Lo hizo? La historia no miente, lo hizo. Número 2, nace la figura del Vicario Phillips Day. Se consolida el papado en la bota itálica y gobierna toda Europa. Amén. Miremos otras características del cuerno pequeño. ¿Qué es lo que hace? Dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí está. Entonces desglosemos el versículo. Empecemos por la última parte. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Para poder entender, óigalo bien, estos tiempos proféticos, o sea, 3 años y medio,
necesitamos contar cuántos días caben en cada año bíblico. Un año bíblico contiene 360 días exactos. Si sumamos los tiempos en días, podemos ver cuántos días hay en 3 años y medio. Entonces, un tiempo, ¿cuánto sería? 360 días. 2 tiempos, 720 días, 2 años. Y medio tiempo, 180 días. Un total, 1260 días. Ojo, porque esto tiene un doble cumplimiento profético. Tiene un doble cumplimiento profético. Estos días pueden ser días de días, como también pueden ser días de años. Y aquí es donde está la gran enigma. Cuando vino el cuerno pequeño y aparece por primera vez, gobierna 1260 años, desde la caída del imperio hasta la Revolución Francesa. Si usted cuenta, hay 1260 años donde la iglesia toma el poder político y no lo suelta, el poder civil y el poder económico, y gobierna. Pero cuando viene Napoleón, le mete una herida mortal, le quita el poder civil al Papa, lo mete preso en la capilla Sistina, y le dice Napoleón al Papa: gobierna tú tus asuntos de religión y nosotros gobernamos los asuntos políticos. O sea, la iglesia y el poder civil se divorcian.